2. Lucio tenía un talento especial para la oratoria. En cada foro que visitaba conseguía llamar la atención de los oyentes y generaba debate. Esto a veces no era bueno. Cuando se dio cuenta que sus oratorias producían suspicacias en Calígula, supo callar y cambiar de entorno. Caer bajo la sombra de un ser tan terrible como Calígula era sentencia de una muerte segura. El poder y su círculo consideraban la inteligencia y la elocuencia como un rival a desaparecer, sea por envidia o por temor de lo que podía conseguir en la voluntad de los ciudadanos. Pol Pot también lo supo. Cuando conoció al joven Nerón, había sido llevado por Agripina para su educación. En su íntima inteligencia sabía que se encontraba ante un joven con inclinaciones perturbadoras, pero también creía que lo iba a poder modelar y conseguir ciertos lugares sociales a los que se hacía difícil acceder de otra manera. ¿Qué se puede decir de una persona que se convierte a sí misma en un dictador? ¿Cómo es el pasaje espiritual de aquel que posee una voluntad sin limitaciones y ningún remordimiento para con los demás? Los dos Lucios se hallaban uno frente a otro. El adulto caminaba a su lado, observaba y describía. Traducía en forma de consejos y diálogos, según sus principios, cómo debía ser la llegada en el trato del día a día para con los súbditos, con los ciudadanos, con los plebeyos, con los mercaderes, con los distintos motores que conformaban la ciudad romana. El joven Lucio entendía muy fácilmente los consejos y sabía esconder debajo de sonrisas de aceptación su desprecio y desinterés por todo lo que veía. Lo único que le interesaba era saber que su voluntad sería ley y debía abrirse camino a través de la paciencia. Demostrando un poco de cercanía con la gente, entendía que se podía conseguir más que solamente con la violencia. Desde pequeño vio cómo había gente que dominaba y gente dominada. Le gustaba estar entre los dominadores. Cuando podía se acercaba a los poderosos y les hacía ver su admiración mediante sonrisas y gestos de aprobación. En ocasiones, les había pedido si podía presenciar cómo se sentenciaba a muerte a algún pobre infeliz. Disfrutaba esas situaciones y lo hacía mecerse de emoción ver cómo alguien era asesinado en el Coliseo. Era algo que estaba en toda la cultura de la ciudad, era violencia aceptada y bien vista, que relajaba y quitaba el aburrimiento. El otro Lucio, viniendo de una vida difícil y encaminando su interés en la cultura letrada, siempre tuvo rechazo hacia la violencia. Le gustaban los deportes y la lucha cuerpo a cuerpo, pero también disfrutaba cómo se daban la mano los contrincantes, y había una amistad profunda más que odio. Será porque había sentido en el parto el esfuerzo que su madre había hecho para que naciera. Y luego los abrazos y el calor de sus familiares que lo alentaban a que iba a crecer y ser fuerte a pesar de sus dificultades. El otro Lucio, concebido de una borrachera, parido como una molestia, extirpado como un parásito más que un bebé, sentenciado por su padre Cneo Domicio Enobarbo desde su nacimiento como algo detestable y una fatalidad para el mundo, había crecido haciéndose fuerte en el rechazo, llorando por una caricia que llegaba en forma de golpe, cachetada, empujón. No hay nada nuevo bajo el sol. Escuchaba desde pequeño y se veía a sí mismo como un viejo y todos los demás como muertos caminantes. Así y todo pudieron crecer y sus caminos se encontraron. Se produjo un intercambio de personalidades. Séneca fue aceptando la violencia e hipocresía como un mal necesario para convivir con la gente, y Nerón, quien se veía a sí mismo como un actor que debía interpretar un papel durante toda su vida, fue aprendiendo a parecer considerado y atento. Engañador y convincente, aunque cada tanto debía sacar de sí toda la violencia que escondía. Maestro que puede ser más importante que la voluntad del poderoso, si lo que él dice se hace así sin más. ¿No es arte digno de admiración tener tal poder en la voluntad propia? Debemos preguntarnos si la voluntad de uno alcanza para que todos estemos en dignidad con la vida.
¿La voluntad del César alcanza para que todos estén satisfechos en el Senado? Debería, porque si no los tendría que hacer polvo el gobernante. Las preguntas que me haces son para cuestionar tus creencias o para afianzarlas. Piensa en un mundo donde todos fingiéramos hacer lo que nos conviene para sobrevivir. ¿Qué sentido tendría un lugar con semejante forma de actuar en los individuos? Supongo que para lo segundo, pero a veces me haces pensar lo primero. ¿Acaso yo te agrado como aprendiz o tú también finges aceptación para ser mi maestro? Si te cuestionas es porque estás queriendo saber más. Tus pensamientos se reconocen a sí mismo y se ven débiles donde se creían fuertes. Eres alguien que dirigirá el poder, pero conociendo tu pasado y tu futuro, transformo tu vida en mi meta para el bien de nuestro pueblo y nación. Me haces pensar y dudar de todo cuando ya tenía una imagen del mundo armada, pero no sé si es eso bueno, porque cuando hablamos en público debemos mostrarnos firmes con nuestras palabras. No es la firmeza lo que produce aceptación en los oyentes, sino las dudas y los cuestionamientos los que los llevan a ensimismarse y observar su interior. No tienes que subestimar la inteligencia de nadie, que hasta los que no saben nada de retórica se dan cuenta cuando están ante las versiones más aceptadas de las verdades humanas. La mayoría de tus palabras me llevan a la admiración, pero yo creo que la mayor admiración la obtiene aquel que se muestra fuerte y hermoso, y sabe ordenar y comandar lo que quiere y someter a los que están en su contra. Como Júpiter no. Veo que asistes a su templo en forma asidua. Quien como él, que hacía suyo a las mujeres y derrotaba a sus oponentes. Si fuera por Júpiter no existiría más que la nada, no existiría el hombre ni todas las bellezas que nos rodean. ¿De qué sirve ser todopoderoso si no hay nada ni nadie más con quien jerarquizarse? Entonces Júpiter necesita a los inferiores para ser superior, ¿no? Si todo lo que vemos y nos rodea fuera solo hijo de Júpiter, no sería como es. Vemos la naturaleza y cómo el trabajo en equipo logra resultados. Los generales sin sus soldados no son nada. Y los buenos generales no se sienten superiores a sus soldados, van al frente y sangran como ellos. El que gobierna debe saber ponerse en el lugar del gobernado. A todo esto, el joven Lucio oía y desoía a conveniencia. A veces le parecía admirar y disfrutar de la compañía de su maestro, pero también había otros maestros que lo incitaban a cosas más allegadas a sus inclinaciones. Parados en la ventana, cada cual en su casa, miraban el cielo nocturno y la ciudad con sus movimientos, mientras convergían en ellos las reflexiones sobre lo hablado en sus charlas. Uno sentía que el universo era el lugar de la destrucción de todo y el otro el hogar del amor de todo. El amor te puede llevar al cielo y al infierno. Está entre los vivos y los muertos. Su presencia lo llena todo y su ausencia crea un vacío penetrante. Lucio no hallaba resquicio para la lógica en la muerte escenificada de Paulina. Ella, para seguirlo en su espectral trayecto, también había dado desenfreno a los ríos de sangre que se abrían paso desde sus extremidades. Pero a diferencia de su amado esposo, su sombra se precipitó velozmente hacia el abismo. Él tuvo que recurrir hacia los vapores de la tinaja que apuraban el asma para, con su mano invisible, exprimirle su cuello. Nerón tampoco hallaba consuelo a su descontento y desconfianza, arrastrada desde la infancia, por quienes lo tuvieron que proteger y lo lastimaron. Era fuego cuando pateaba el vientre prominente de su Popea, que llevaba en él su carne solo por el hecho de retirarse antes de la carrera. Luego, cuando la vio en el piso retorcerse escupiendo sangre, se reía porque lo creía un sueño sin consecuencias. Por varios días ordenó que nadie toque su cadáver, pensando que actuaba su fallecimiento. Y cuando se percató de su ausencia, se volcó de lleno a ese mundo risueño que parece ensoñación y naufragio, confundiendo a Popeita con un joven de su séquito al que hizo castrar para transformarlo y devolverse a su amada.
Cada vez pasaba más tiempo representando esas obras teatrales, que tanto había practicado desde niño. Y en su última representación de Edipo desterrado, se dio cuenta que era un rey condenador de su propia Yocasta. Había cambiado la historia y era más Layo que Edipo. Dio a su público y señaló al grito de traidores a sus maestros, Séneca y Burro. En esta Tebas falta la peste, algunos días posteriores, bajo sus órdenes incendiaban la ciudad. Quiso encontrar su momento de justicia poética, pero el más débil de sus esclavos tuvo que terminar de empujar el cuchillo en su garganta.